Soy Esteban Serfos y estoy continuando aquí con realmente la introducción a un estudio en el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 19 de Hechos, que casi todo el capítulo trata con Pablo y sus primeras experiencias en la ciudad de Éfeso. Y lo que hemos visto aquí era unos hijos de uno de los jefes de los sacerdotes que echaban fuera demonios y dijeron, lo efectivo aquí es decir las palabras mágicas Jesús de Nazaret o Jesús que predica Pablo y eso va a funcionar muy bien. Y los demonios dicen, bueno, no es, te conocemos, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero el poder no está en decir esa frase, el poder está en tener tu vida llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces golpean a estos hombres, los dejan desnudos. Y el resultado que vimos en el último video fue el nombre del Señor Jesús era glorificado. Ahora, podrías decir, ¿cómo si la frase o el nombre Jesús que predica Pablo no tenía poder para echar fuera demonios? ¿Por qué era glorificado? Porque el nombre no era las letras lo que eran los que tenían poder o algún poder mágico o el poder del Espíritu Santo, sino ese era el nombre de Jesús de Nazaret, que había vivido, que había muerto, que ha resucitado, que está en el cielo. Entonces glorificaban, podríamos decir ahora correctamente, el nombre del Señor Jesús como no una frase mágica o una frase de poder, sino el nombre identifica a esta persona que tiene todo este poder. En el versículo 18, siguiendo inmediatamente después de esto, dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Lo interesante aquí, vemos algo muy especial porque estamos viendo un cuadro de cómo Dios obra en la vida de las personas. Les voy a hacer una declaración, una pregunta y una respuesta un poco quizás sorprendente para algunos. ¿Podría yo llegar a ser cristiano y tener prácticas malvadas y tener en mi casa libros de hechicería? Y aquí Hechos nos está diciendo definitivamente que sí. Porque el Evangelio cómo llega y Dios cómo llega a mi vida. Dios llega primero a mi vida a través de su palabra, a través del mensaje. Y dice en el versículo 18, habían creído en Jesús. Creo en Jesús y Jesús en ese momento empieza a obrar en mi vida. El Espíritu Santo, este mismo Espíritu Santo que vimos, qué tan poderoso es. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. Ahora, el capítulo no pretende darnos todo lo que ocurrió en el mensaje, en el ministerio de Pablo y todo lo que él predicó. Pero sí es interesante que no dice en esos días Pablo se impuso a predicar contra los libros de hechicería y las prácticas, sino yo creo que debemos entender esto, el autor no lo deja como una obra del Espíritu Santo en medio de estas personas. Habían creído, vieron que ese Espíritu Santo era poderoso, oyeron que los espíritus malignos reconocían eso como contrario a ellos y como algo poderoso, y ellos empezaron a tener temor, crecía el temor de Dios en ellos. Ya habían creído y llegaban y decían, el Espíritu Santo me ha redarguido, yo necesito confesar públicamente a todos ustedes que yo tengo unas prácticas malvadas. Miren nada más, yo he tenido aquí unos libros de hechicería y trajeron todos esos libros. Aparentemente era una cosa muy dada ahí en Éfeso, y vamos a ver más acerca del aspecto religioso de Éfeso adelante. Pero un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Un par de consideraciones aquí. La convicción de su corazón era que aunque este libro tiene un valor comercial, seguramente dijeron, si yo voy y se lo vendo a otro, estoy tomando dinero por algo que es falsedad y que es contraria al Señor. Ellos llegaron a un momento donde estaban dispuestos a tener pérdidas económicas personales por seguir al Señor.
Qué diferente esto al evangelio hoy en día, que llamamos, bueno, muchos, no yo, pero muchos pastores mal orientados y mal dirigidos llaman a la gente y le dicen: venga a Cristo Jesús y vas a tener ganancias monetarias. Y aquí ellos, convencidos por el Espíritu Santo, dijeron: aunque yo gasté mucho de mi dinero por esto y tiene un valor en el mercado de tanto, yo lo voy a quemar y destruir porque es algo maligno y yo ahora pertenezco toda mi vida al Señor Jesucristo. Es maravilloso también, hermanos, ver el valor, los valores de Dios. Si ustedes se acuerdan, Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo por un ofrecimiento de 30 monedas de plata. Han pasado algunos años, estamos a cientos de kilómetros quizás de donde Judas entregó a Jesús, y Jesús está vivo, el Jesús resucitado, el Espíritu Santo obrando en los corazones, y mueven y llega la gente y dice: estamos, y con motivados por el Espíritu Santo, estamos dispuestos a quemar 50,000 monedas de plata de valor de libros de hechicería, porque sabemos que Dios es real, que su palabra es real. Y dice el versículo 20, y quiero seguir enfatizando esto, ¿okay? No dice que en ese momento surgió un gran ministerio anti-hechicería, sino dice: así la palabra del Señor crecía. Y fíjense en la frase, qué tan poderoso, hermanos. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Cuando el Espíritu Santo es el que está obrando en mi vida, cuando yo en verdad estoy entregando mi vida 100% al Señor, aun cuando tenga un costo económico grande para mí, el Espíritu Santo va a mover, y la palabra del Señor va a crecer y va a difundir con poder arrollador. Cuando nosotros estamos predicando un cristianismo, entre comillas, donde decimos: ven al Señor para tener beneficios económicos, estamos apagando e inclusive enseñando falsedades acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en el versículo 21 un interlace, y dice: después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: después de estar ahí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras que él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Y de vuelta aquí simplemente es un pequeño cuadro quizás de la metodología y la forma de trabajo de Pablo. Él decidió que iba a ir a Macedonia, que iba a ir a Jerusalén, pero en el viaje iba a pasar por Macedonia y Acaya, y vemos que manda a 2 de sus obreros adelante. Él todavía no se va, pero manda a Timoteo y Erasto. No sabemos qué indicaciones o solicitudes de preparativos hace, pero vemos que Pablo trabajaba en una forma organizada. Se vale tener un equipo de trabajo, se vale que unos estén sujetos a otros en el amor del Señor, y que digamos: mira, tú adelántate y tú a esto. Y él se queda en Efesios. Y dice, se quedó en Asia. Vamos a ver adelante en el pasaje que sigue que él estaba todavía en Éfeso, y ellos van adelante a Macedonia, de vuelta para hacer qué cosa, no sabemos qué, pero seguramente tenía que ver con los planes de Pablo de ir a aquel lugar. Tenemos una cosa más que ocurre en Hechos capítulo 19 en Éfeso, que sería importante ver. Todo esto ha sido simplemente darnos un trasfondo de qué ciudad es el que recibe esta carta, la epístola a los Efesios, qué era lo que había ocurrido ahí, cuáles son los antecedentes antes de empezar a estudiarlo. Pero esta siguiente escena quizás merezca un video propio, entonces vamos a parar aquí. Soy Esteban Cerfos y me da gusto que hayan visto este video.